La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, Carimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia con Carlos Enrique Rivera. A las 9:30 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija. A las 10 de la mañana, la Red Informativa con Wilson Suárez. A la 1 de la tarde, la Red Deportiva de Bolivia con Carlos Enrique Rivera. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes. El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. ¿Sí? ¿Cómo está, Omar? ¿Cómo le va? Buenas noches. Escójase verde o rojo, ¿cuál le gusta más? No hay azul. No hay azul. Ahí está un poquito de azul. Póngale el micrófono arriba. Este creo que es por aquí. Ahí está, muy bien. Gracias por estar en el programa, Omar. Hemos invitado del MAS, del PDC, de los UDES, a ver quiénes vienen de los otros dos. Bueno, Wilson, en principio, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. El micrófono para que se lo escuche mejor. Sí, Wilson. Cerquita. Una vez más decía, muchísimas gracias por la invitación. De mucho tiempito en el programa y vamos a saludar a todos los talentos del programa Circuito Electoral. Omar, usted, primera sesión de Congreso con estas características, ¿cuántas horas? 21 horas. 21 horas, sí. 21 horas. Hemos transmitido nosotros aquí en la horita que nos ha estado interesante, en buena parte divertida debe ser para los televidentes, otros deben renegar. ¿Y ustedes cómo viven ahí? Bueno, Wilson, yo en particular te comentaba extra micrófonos, la verdad es que más allá de lo serio del tema, creo que hemos tratado de disfrutar también de esta asamblea, que es la segunda. La primera fue cuando llegó el Papa. Estamos más o menos hasta las 2 de la mañana. Históricamente, por primera vez iniciamos una sesión del Senado a las 2 de la madrugada, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, 2 de la madrugada. ¿Por qué, Pedro? Porque, bueno, habíamos descuidado, la verdad es de que como el Vaticano es un Estado, teníamos que obviamente hacer las condecoraciones al Papa en su visita. Y bueno, tuvimos que instalar, te reitero, a esas horas de la madrugada como Senado para cumplir obviamente, ¿no?, con todos los protocolos. Pero bueno, lo del día viernes empezó prácticamente a las 3:30, 4 se ha instalado y prácticamente hemos estado hasta la 1:30 del día siguiente, ¿no?, de una sesión maratónica cansador, pero una vez más creo que el debate al interior de la Asamblea, tanto escuchar los discursos de la oposición y obviamente los argumentos que como oficialismo hemos podido vertir, hacen más entretenido, ¿no? Y ahí con los matecitos nos podemos aguantar todas las 21, 22 horas. 21, 22. Pase, doña Tomasa Yarwi. Yo les decía, me encontraba con Tomasa, ¿a quién puedes decir que venga por el PDC? Porque, y le digo estando ya aquí, hay muchos que dicen, puedo ir a título personal, pero como PDC, como Tuto Quiroga, hay, no sé si recelo, restemor, entonces le agradezco a Tomasa estar por aquí. No sé quién vendrá por los demócratas. ¿Se conocen? No se conocen. Senador del MAS. Ahí está. El senador. Venga, soy más éxito para que esté al lado del universidad. Ya, para el UDE. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas, hágale su micrófono. Tomasa. Usted también está en el buen color, ¿no? Ahí le ha tocado el rojo, ¿no? Sí. Claro. Usted también está en congresos, pero nos contaba de estas sus 22 horas casi de sesión antes. ¿Cuánto será su récord? Bueno, antes de nada saludar a toda la gente y muchas gracias por la invitación. Sí, precisamente fue
Cuando se tocó la Asamblea Constituyente, me tocó también a mí estar en el Congreso y obviamente creo que fue como 2 noches que amanecimos, ¿no? Entonces son muchas horas que cuando se trata de temas políticos, eso mucho tiempo que se invierte. Ahora yo digo, al empezar una sesión, antes no ocurría ello en la gestión de doña Tomasa porque el MAS no tenía 2/3 y entonces había que presionar a algún senador, a algún otro parlamentario para desequilibrar eso que les faltaba, pero ahora está, el MAS prácticamente le sobraron 10 votos, entonces al entrar a la sesión no sabe ya lo que va a ocurrir, es decir, sabe el resultado de la sesión, y si los medios de comunicación no transmitió el Canal 7, que es el canal que funciona con nuestros impuestos, el resto de la población se entera al día siguiente, han vuelto a perder los opositores, listo. Eso es lo único que queda. ¿Qué pasa? Tanto rajarse para nada casi. Bueno, en realidad, como tú dices, Wilson, seguramente ha hecho un seguimiento. Felizmente hemos tenido votación también de la oposición, ¿no? Hay un diputado del Chaco Tarijeño, por ejemplo, que ha reconfirmado en la votación en grande y en la votación en detalle de los 2 artículos y la disposición transitoria y final, se ha ratificado. El senador Ordóñez también, por si acaso, votó en algún momento por el sí. Votó por el sí, pero tuvieron que presionarle y tuvo que retractarse en la votación, ¿no? Fue interesante. Y lo de Canal 7, yo te comento una anécdota, y los de la oposición, exigían que Canal 7, obviamente, por la importancia del caso, transmita. Decían, no, nosotros queremos que Canal 7 transmite en vivo. Yo les preguntaba, ¿y cuándo transmite muerto, no? Se transmite muerto. Pero bueno, creo que habían otras actividades también que Canal 7 tiene que cubrir, pero también ha habido momentos que entiendo Canal 7 ha transmitido. Pero lo interesante, ¿no? Por lo menos de los asambleístas de oposición, cada vez que veían cámaras, más o menos entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana estuvieron medio agotados, ¿no? Pero ya al amanecer, simplemente como anécdota, los medios de comunicación volvieron a tomar señal, tomar imágenes, y ya empezó nuevamente el discurso, ¿no? O sea, en función de las cámaras está en función de la oposición. Los que tienen suerte de tener discurso a esa hora. Sí, ¿no? Sí, así es. Tomás. No, yo creo que no es cierto eso, porque ¿cuál era la estrategia del MAS? Era cansarlos, ¿no? O sea, y agotarlos, porque claro, quieren quedar bien ante la población, supuestamente que querían dar opción a la oposición para que pueda expresar el sentimiento. Y seamos claros, aquí el senador sabe exactamente que Canal 7 transmitía solamente algunos discursos que le convenían al MAS. La oposición no tuvo la oportunidad de salir. Y la oposición no tuvo la oportunidad de poder expresarse el sentimiento. En una democracia, senador, lo que se hace no es aplastar de manera abusiva y atropelladora en un Congreso que se tiene presencia la oposición. La democracia permite disensos, la democracia permite que el grupo de la oposición, que está expresada por una parte de la población, tiene derecho y pueda disentir, y eso obviamente tiene que ser tomado en cuenta. Aquí lo que han hecho el MAS, vino con su rodillo aplastante y aprobó lo que querían. O sea, no le escucharon a la oposición, no tomaron en cuenta sus planteamientos. Eso no es democracia. O sea, ¿qué hizo el MAS? Disimuló, se dio la palabra a algunos que le convenía además, ¿no? Entonces yo creo que prácticamente estamos viviendo momentos muy complicados y momentos muy difíciles que se vienen para adelante, y que el MAS yo creo que no sabe qué es la democracia. O sea, no sabe qué es disentir en una democracia, no sabe qué es un grupo de oposición que quiere vertir el criterio que expresa la otra parte de la población. Ellos creen que el MAS es una representación de todo el pueblo de Bolivia, cuando no es cierto eso. O supuestamente ahora con el grupo del CONALCAN, que dice que es una organización legítima que expresa a las organizaciones sociales, es totalmente falso. CONALCAN ya no existe. CONALCAN es una organización que expresa el sentimiento de algunos dirigentes que se han aprovechado y que además han robado de manera abusiva y de frente lo que es del fondo indígena. O sea, ¿qué estamos hablando? CONALCAN no es el pueblo de Bolivia. Yo vengo de las organizaciones, ojalá fuera legítimo.
Si fuera legítimo, obviamente la población los reconocería. Aún siendo legítimo, no es el sentimiento total del pueblo de Bolivia, es el sentimiento de los compañeros del campo, de los pueblos indígenas, que los reconoceríamos si fuera legítimo, pero para mí no es legítimo, porque lo único que hace es distorsionar a las organizaciones sociales, es comprar la conciencia de los hermanos del campo y aprovecharse de los hermanos del campo y llevar cuentas o plata del Fondo Indígena a sus cuentas personales. Es lo que están haciendo los dirigentes. Por eso a mí me extraña totalmente cuando dicen que Conalcampi dio la reelección y bueno, y ahora vino, digamos, por una sugerencia de ellos al Congreso. ¿Y en el Congreso qué hacen? Que supuestamente son personas que tienen que respetar la normativa, la ley, los principios democráticos de un país, que tienen que fortalecer a la democracia. Eso es lo que hace el Congreso, o sea, es escuchar también a la otra opción, que es la oposición. ¿Pero qué hizo? O sea, es avergonzante lo que pasó en el Congreso. Y no solamente lo digo porque yo soy de la oposición, porque tenemos que mostrar y ser coherentes con nuestro discurso a nivel internacional. O sea, si decimos que somos democráticos, tenemos que entender primero que en la democracia, obviamente la minoría tiene opción pues a expresar el sentimiento, lo que ellos piensan. Y no se hizo. Yo aquí le pregunto al senador, ¿qué cosas tomaron en cuenta lo que dijo de la oposición? Nada. O sea, se dio vueltas y vueltas un discurso en torno a una ley que ya estaba totalmente maquinado. Y esas respuestas las daremos después de la pausa, como esta era la previa. ¿Podemos tener el contador? ¿Sí? De 2 minutitos cada uno. Haremos una pausita, ¿les parece? Gracias. Les esperamos y volvemos. Circuito electoral. Bueno, yo solo voy a controlar tiempos, de manera que ustedes van a decir lo que puedan, lo que quieran, a ver quién dice lo que quiere y lo que no quiere. 2 minutitos para cada uno, era 3, como están 3, va a ser 2 minutos para que todos tengan la misma oportunidad. Ahí está nuestro contador para que ustedes también puedan controlarse. Empecemos con doña Tomasa Ayala. Buenas noches. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que todo el pueblo de Bolivia está consciente de lo que está sucediendo, una democracia en riesgo, defenestrado, un gobierno totalitarista, un gobierno prácticamente, como dijo el Papa, tirano, un gobierno que manipula las organizaciones sociales y un gobierno que prácticamente quiere eternizarse por siempre y para siempre en el gobierno. Eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que va a pasar en los futuros. Y es más, además abren la Constitución por intereses personales y no así por un proyecto colectivo o por el bien de nuestro país. Esto es un, además, antecedente totalmente vergonzoso lo que estamos dejando para nuestros hijos, porque seguramente de aquí a 1 año o a 2 años, porque alguna cosita, una comita o por un interés personal no les gusta y abrirán otra vez la Constitución. Eso es lo que va a pasar con el gobierno del MAS. Y ojalá que en el referéndum que va a ver en el mes de febrero, y estoy totalmente segura de eso, que el pueblo de Bolivia le va a decir un no rotundo a la eternización del gobierno Evo Morales y obviamente a la politización, sobre todo de las organizaciones sociales, que es lo que más me indigna, cómo están manejando a nuestros hermanos de los pueblos indígenas, con el supuesto de que ellos están buscando el desarrollo para nuestros hermanos, cuando en el fondo no es cierto eso. Vean cómo ahora el vivir bien llegó a los altos mandos de los dirigentes sindicales, a los miembros del CONALCAN, a otros dirigentes. ¿Para qué? Para que manipulen por sus intereses personales y apoyen al presidente Evo Morales, y en el fondo no existe ningún avance para nuestros hermanos del campo. Y no lo digo yo solamente, lo dicen las organizaciones, los que incluso se fueron del movimiento al socialismo, ahora que están en la oposición, ellos cuentan exactamente lo que pasó al interior del movimiento al socialismo. No se genera ni siquiera... 2 minutitos, 2 minutos se controlan para decir lo que tienen que decir. 2 minutos, por favor, adelante, después va a tener nueva oportunidad doña Tomasa. Bueno, saludar a la gente que nos está viendo y
Estamos frente a un momento, yo creo, particular, especial para la democracia en nuestro país. Primero porque estamos asistiendo a un momento en el que estamos presenciando por tercera vez cómo un partido de gobierno, que es el Movimiento del Socialismo, es capaz de llevarnos a reformas de la Constitución. Recordemos lo que ha sucedido en la época de la aprobación de la reforma de la Constitución cuando se instaló la Asamblea Constituyente. Ahí tuvimos jornadas muy duras como chuquisaqueños, como sucrenses, perdimos la vida de 3 chuquisaqueños. Luego vino el tema de la disposición transitoria negociada en el Congreso, que establecía que para efectos del cómputo se computaban los periodos anteriores a la vigencia de la actual Constitución Política del Estado. Don Evo Morales dijo: eso lo voy a cumplir, yo no quiero eternizarme en el poder, yo no voy a ir a la reelección, yo voy a cumplir mi gestión, y ahí termina. ¿Qué hizo el senador René Martínez? Hizo una ley de consulta al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional habilita el tercer mandato de Evo Morales Ayma, que es el que ahora estamos viviendo, y ahora que estamos a inicio del tercer mandato de Evo Morales Ayma, aparece una reforma constitucional en la que nos dicen que don Evo Morales Ayma quiere ir a su segunda reelección, cuando el pueblo de Bolivia es testigo de lo que lo que está buscando el movimiento al socialismo es la habilitación del 4º periodo constitucional de don Evo Morales Ayma. En resumen, el MAS, don Evo Morales Ayma y don Álvaro García Linera quieren gobernar 20 años este país. Eso es lo que vamos a discutir y eso es lo que se va a plantear de cara al pueblo de Bolivia desde nuestra percepción como opositores. Eso para nosotros no es saludable. Un gobierno donde hay corrupción, donde hay vínculos con el narcotráfico, no puede desde ningún punto de vista pretender perpetuarse en el poder, prorrogarse en el poder solo por apetitos personales de 2 ciudadanos. 2 minutos. Omar Aguilar, adelante por favor. Bueno, gracias una vez más. El mismo libreto, ¿no? O sea, la oposición va a seguir manejando que es un atentado a la democracia, etcétera, etcétera, que acá la tiranía, la corrupción, el mismo libreto. Parece que, bueno, yo que entiendo que Lourdes estaba en su semana regional, bueno, Tomasita no está obviamente en el Congreso, ahora sí me preocupa, creo que no se ha visto los medios de comunicación, o finalmente no nos puede llevar ni las noticias, pues. O sea, ¿cómo no vamos a decir que es democracia cuando, si revisamos todas las intervenciones, estoy seguro que casi todos diputados y senadores de la oposición han hecho uso de la palabra? Es más, nosotros mismos reclamamos a nuestro presidente, en este caso al presidido Gringo González, tendría que haber sido 2 del oficialismo y 1 de la oposición, en esa proporción que tenemos, ¿no es cierto?, en la Asamblea Legislativa. O sea, muchos no hemos hecho uso de la palabra. Ahora bien, o sea, tampoco democracia significa, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos que hacer simplemente por el apetito de la oposición, darse el gusto, porque lo que se ha hecho en la Asamblea es chicana, chicana y chicana. Simplemente ir a la chicanería, simplemente ir al insulto, simplemente hablar del fondo indígena y todo el libreto que nosotros ya conocemos. Entonces, este gobierno es gobierno de las organizaciones sociales, pues si tú no se sabe cómo manejar el MBL. Trabajaba con las organizaciones, o sometía también a las organizaciones, nunca, ¿no es cierto? Y bueno, pues el CONALCAM obviamente representa a todas las organizaciones del país, en cada departamento están los CODELCAMs, es el clamor de las organizaciones, o sea, le guste o no le guste a la oposición, ese es el pedido de las organizaciones, ¿no es cierto? Y no nos olvidemos que Bolivia es uno de los países más organizados, pues tenemos organizaciones desde los trabotas, zapateros, etcétera, etcétera, en agricultores, obviamente está una de las organizaciones representadas por las organizaciones. Tomás Ayar, 2 minutitos más. Bueno, como dice el senador Omar, nos guste o no nos guste, ellos van a seguir, porque la democracia no solamente es dar palabra, senador, o sea, sino es tomar en cuenta su visión, el sentimiento de esa oposición que ustedes dicen que son la minoría, expresado en el Congreso, no solamente es escucharle, y después viene Rodillo, aplanadora, de manera abusiva y atropelladora, aprueba exactamente lo que dice el MAS. O sea, ni siquiera sus diputados sabían qué cosa estaban aprobando. O sea, aquí viene un rodillo, una instructiva para aprobar esa ley. Como el senador Omar dice, es un libreto, también de ellos es otro libreto. Para nosotros no es un libreto, es la realidad. Pero de ellos sí.
porque a mí me duele como mis hermanos, incluso que están en el movimiento del socialismo, los hermanos del campo, lo único que hacen es levantar la mano porque les obligan. Ahí sí les obliga. Ahí sí no tienen oportunidad de poder disentir, sino es fuera. O en alguna organización que digan, no estoy de acuerdo, no saben cómo les someten. Entonces, yo sí vengo de las organizaciones, a mí no me lo van a charlar, yo las conozco, sé, los he vivido. O sea, antes era otra cosa totalmente distinto ser dirigente, no como ahora, pagados por el gobierno. Ellos bien vividos, ellos con movilidad, con casas aquí, allá, con sueldos, que son de los hermanos del campo. ¿Están viviendo exactamente lo mismo? No lo viven así, esa es la realidad. ¿Y por qué quieren, digamos, eternizarse en el gobierno? Ojalá, querido Wilson, y no le tememos a la democracia. Yo no lo temería. Si tanto quieren ir los del movimiento del socialismo, el EO quiere estar, no sé, pues, durante 10 años, puede estar, pero el tiempo en las mismas condiciones. Para la diputada. Yo creo que cuando faltan argumentos para rebatir lo que es evidente, se puede decir que la oposición tiene el mismo libreto. Los que tienen el mismo libreto y quienes de alguna manera actúan en base a designios que se dan en Palacio de Gobierno son la bancada del movimiento al socialismo, las organizaciones que se dicen representar al pueblo boliviano cuando no son otra cosa que militantes del movimiento al socialismo y por tanto forman parte de un proyecto político que se ha hecho del poder y que ahora está disfrutando del poder. O pregúntenle a sus dirigentes de las organizaciones sociales, de las Bartolinas, de la CIDOP, pregúntenles a Melba Hurtado, que ha sido la que ha dividido el tema de los indígenas de las tierras bajas, cuánto de platita le ha ido a su cuenta personal y particular. Y creo que si hemos cometido un error, no solamente les deberíamos haber hablado en la asamblea del Fondo Indígena, les deberíamos haber hablado de la red de extorsión, les deberíamos haber hablado del tema de las barcazas chinas, les deberíamos haber hablado de las irregularidades de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, de la corrupción en varios municipios manejados por el movimiento al socialismo y de la pésima gestión en la administración pública que ha tenido el movimiento al socialismo. No es un libreto de memoria, senador, lo que es evidente es que estamos frente a un partido político que en nombre de representar a la mayoría de la población hace lo que le viene en gana con la normativa legal vigente. Uno de los principios de un gobierno debe ser el respeto al Estado de Derecho y aquí está la prueba fehaciente de cómo el MAS manipula los órganos del Estado, el órgano electoral, el Tribunal Constitucional, manipula la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Para qué? Para lograr un objetivo político que es la permanencia en el poder de don Evo Morales y de don Álvaro García Linera. Y en ese es un tema que nosotros no vamos a cambiar y lo vamos a denunciar. 2 minutos. Omar Aguilar del MAS. Un poquito más legítimo. Creo que yo por eso digo ese libreto, ¿no? Siempre ir a ofender, a decir, a ver, ¿cómo podemos decir de que los diputados ni siquiera sabían lo que han votado? O sea, creo que como nunca. Primero, que no se ha tenido simplemente 5 horas de debate. Hemos estado desde las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana. 3 de la mañana recién se ha declarado suficiente discusión. Es decir, nos hemos ampliado. 1, 2, todos los diputados, todos los senadores han fundamentado el voto. Y cuando uno fundamenta el voto por el sí o por el no, sabe pues lo que está haciendo. O sea, yo creo que hay que tener un poquito de respeto, ¿no es cierto?, por los diputados, por los senadores. Ahora, si alguien no lo fundamenta, bien, pues por ellos. Entonces acá no se trata de decir que hay una línea. Otro elemento. Una vez más decir, ¿a qué le tenemos? Por primera vez se va a reformar la Constitución, pero para que se dé, para que se promulgue esta ley, lo dice la propia ley. Esta mañana en otro medio de comunicación decíamos, es clara la disposición final y dice textualmente que esta ley va a entrar en vigencia previa aprobación o previa confirmación, previa consulta al pueblo boliviano en un referéndum el próximo 21. Es decir, si el pueblo le dice no, bueno, pues seguramente todos los argumentos que se acaban de decir, el pueblo lo tomará en cuenta. Pero si el pueblo boliviano el próximo 21 de febrero le dice sí a la repostulación, a la reelección del presidente Evo Morales,
¿Qué le está diciendo el pueblo? ¿Le está diciendo Evo dictador? ¿Le está diciendo Evo tirano? Le va a decir, pues, presidente, usted continúe, usted está trabajando bien por el pueblo, usted está haciendo proyectos, usted está haciendo carreteras, usted está haciendo hospitales, usted está haciendo industrialización, usted siga construyendo las termoeléctricas, las hidroeléctricas. Eso le va a decir finalmente el pueblo boliviano el próximo 21, y no hay que temerle al pueblo. Y en la próxima vuelta pueden hablar, si es que ustedes quieren, ¿no?, sobre la pregunta. ¿Cuál será la pregunta? No, pero antes de eso, sí. Nos toca pausita y después nos damos ya. una vueltita de nuevo. Volvemos. Circuito electoral. Apasionado este cuarto intermedio con las posiciones políticas. A ver si repiten eso, ¿no? Estaban hablando de cómo va a ser la próxima elección. Le toca 2 minutos, Tomás Ayala. Bueno, yo decirle al senador, yo creo que, o sea, yo no le tengo miedo a la democracia. O sea, yo, si finalmente el Evo Morales quiere perpetuarse en el gobierno, no sé, la cuarta, la quinta, la sexta, y quiere abrir la Constitución a su gusto y antojo, ¿no ve?, a sus intereses personales quiere hacerlo, por encima de los derechos humanos, por encima de los derechos políticos, por encima de todo, finalmente no le tendría miedo. Si es que en la democracia vamos bajo las mismas condiciones. Yo te pregunto, senador, dime, una institución que no esté tomada por el MAS, una. O sea, como en ningún gobierno de la historia de Bolivia, el movimiento al socialismo copó absolutamente todo. Poder ejecutivo, legislativo, judicial, contraloría, derechos humanos, defensor del pueblo, las organizaciones sociales, la Central Obrera con el CONALCAN manipulan todo, el Tribunal Electoral. ¿Yo cómo voy a estar segura que ese día que mi voto, que voy a poner, no quiero la reelección del presidente Evo Morales, cómo sé que ese voto se va a respetar? No estamos en las mismas condiciones. Si tanto ustedes dicen, ¿a qué le tienen miedo? Que vaya, que se consulte. ¿A qué le tienen miedo ustedes? A limpiar la institucionalidad. Limpiemos primero, pongamos bajo méritos. Y no lo pongamos con militancia política partidaria todas las instituciones. Imagínense, la Constitución dice que el Ministerio Público tiene que ser independiente. Dígame el fiscal general si no pertenece al movimiento al socialismo. La Constitución dice que la Procuraduría General del Estado tiene que ser independiente, asesor de Evo Morales, militante al movimiento al socialismo. Entonces, ¿cómo podemos exigirle al pueblo que vayamos en las mismas condiciones? 2 minutos, diputada. Adelante. Bueno, yo escuchaba la intervención del representante del movimiento al socialismo y sentía que de pronto hay una suerte de victimización, ¿no? Nos hablan de corrupción, nos critican, nos cuestionan, pero lo que seguramente él va a compartir es que no es ético ni moral que el partido de gobierno modifique la constitución política del Estado para beneficiar a los gobernantes en gestión. Eso desde ningún punto de vista puede ser entendido como algo ético, y más aún cuando don Evo Morales Ayma y don Álvaro García Linera se dan el lujo, el uno de irse a Estados Unidos, el otro de venirse acá a Sucre cuando se está discutiendo la ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en una suerte de decir, nosotros no estamos manipulando ni estamos instrumentalizando absolutamente nada. ¿Qué decía don Álvaro García Linera hoy día en una conferencia de prensa? Decía, la pregunta tal vez debería ser preguntarle a los ciudadanos, ¿está usted de acuerdo con que el pueblo elija a sus gobernantes? Esa sería pues una manifestación expresa de poner en duda la vigencia del tipo de sistema democrático en el que vivimos. Esa sí sería una manipulación terrible. Pero hoy día también el mismo vicepresidente de la Cámara de Diputados decía, tal vez la pregunta debía ser por separado. ¿Está de acuerdo con que se reelija al presidente? ¿Está de acuerdo con que se reelija al vicepresidente? Y para nosotros sería una manifestación de división dentro del movimiento al socialismo, porque estarían dejando que Álvaro García Linera vaya con su propio peso, es decir, con sus quilates electorales a un proceso electoral. Entonces, para mí está probado, y eso es lo que el pueblo va a rechazar el 21 de febrero. El pueblo va a rechazar la
manipulación, la arbitrariedad y el abuso de poder de un partido que hace lo que le da la gana con la Constitución y los órganos del Estado para beneficiarse a sí misma. Omar Ávila, 2 minutos. A ver, le voy a tratar de responder a Tomasita. A ver, yo simplemente quiero recordarle, ¿quién era el Contralor cuando Gonzalo Sáenz de Lozada era presidente? Ella lo debe saber, ¿no? O sea, ahí pues hay totalmente diferencia, ¿no es cierto? Uno, nosotros lo único que podemos decir es de que en el poder electoral, en los tribunales electorales, departamentales y nacional, y en el poder judicial no tenemos absolutamente nada. Y yo agradezco que se reconozca que todas las organizaciones sociales son o afines o son militantes del MAS. Lo último, obviamente, es pues, y creo que lo que más le ha dolido, ¿no?, a la derecha, que se han sumado las centrales obreras departamentales. Yo recuerdo acá el amigo Pardo era recalcitrante oposición, pero bueno, seguramente él también junto a toda su base de la central obrera han tomado decisiones, porque todas las centrales obreras han hecho sus ampliadas, han hecho sus asambleas y han tomado la decisión de sumarse. Trujillo, imagínense, lo propio, ¿no es cierto?, pero obviamente ha sido decisión también de las centrales obreras departamentales en un magno Congreso Nacional. Entonces eso les duele, ¿no? O sea, que todas las organizaciones cada día, los empresarios privados se vayan sumando al proceso, vayan apoyando este proceso de cambio. Y si eso no es democracia, ¿qué es democracia? O sea, no entiendo, o sea, les duele tanto que las organizaciones sociales cada vez se vayan sumando. ¿Qué dicen hoy los empresarios privados? Hoy estamos bien, hoy estamos económicamente bien, hoy estamos socialmente estable, políticamente estable. Por eso también pues, nos ha permitido, ¿no es cierto?, que el pasado 24 hayamos tenido un resultado con el tema del Tribunal de la Haya, un resultado positivo, favorable para el pueblo boliviano. Pero eso sí, gracias a la unidad del pueblo boliviano. ¿Y quién ha garantizado, quién ha propiciado la unidad pues, del pueblo boliviano? Si no es el presidente Evo Morales. 2 minutos son. Grave lo que ha hecho el senador, porque en primer lugar, dijimos con el tema del mar, no hay que politizar. O sea, eso es un tema, el triunfo de todos los bolivianos, no es del movimiento al socialismo. El MAS, como siempre, yo dije, seguramente ahora va a querer politizar. Veamos lo que pasó en el Congreso. Tenía una gigantografía, la bandera del mar y con su rostro de Evo Morales. Eso ya es politizar, eso es gravísimo error político de lo que está haciendo el movimiento del socialismo. Es más, él decía, o sea, qué bien que se hayan venido las organizaciones sociales. No es que se hayan ido las organizaciones sociales, los han tomado a la fuerza. Los han manipulado como en ninguna parte de la historia que hicieron los gobiernos anteriores. O sea, los han manipulado, los han tomado, el que no quiere estar o juicio, o perseguido político, o finalmente comprado. Recuerde, senador, qué ha pasado con el Fondo Indígena. Y eso es un tema que les duele a ustedes, no los quieren tomar. ¿Por qué? Porque ahí está la podredumbre de la corrupción. Este gobierno es el más corrupto. Y dicen que es un gobierno de los indígenas, de los pobres. O sea, con el discurso bonito, quieren adormecerle al pueblo de Bolivia para decirle, no, aquí estamos bien, que está gobernando un gobierno indígena de los pobres. No es cierto eso, ya basta con ese discurso atropellador, basta con ese discurso hacia afuera, vendiendo de un país de maravilla. Pero usted, senador, vaya a una comunidad, vea si hemos cambiado en algo. O sea, cómo están viviendo nuestros hermanos del campo, nosotros que venimos del campo. O sea, realmente es una pena cómo el desarrollo no ha llegado absolutamente a los hermanos del campo, pero sí, digamos, a los altos intermedios de los dirigentes. Eso es lo que estoy 2 minutos reclamando. para la diputada Millares. Adelante. Bueno, yo creo que el tema del mar es un tema que habría que intentarlo mantener al margen de este proceso electoral del mes de febrero. Pero si el movimiento al socialismo cae en la tentación de utilizar el tema de la reivindicación marítima como un tema de posicionamiento en la imagen de Evo Morales Ayma, nosotros vamos a recordar quiénes son los mejores abogados de la reivindicación marítima. Y ahí ustedes van a quedar muy mal parados como partido. Porque ¿quién es Carlos Mesa? Ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Por tanto, un fiel representante de la derecha vendepatria y neoliberal que ustedes tanto cuestionan.
primero. Segundo, ¿quién es Eduardo Rodríguez Belcé? El expresidente de la Corte Suprema, nombrado por la derecha como ministro de la Corte Suprema de Justicia, que asume por sucesión constitucional la presidencia del Estado. ¿Quién es Tuto Quiroga? Ex candidato a la vicepresidencia de Hugo Banzer Suárez y vocero actual del tema de la reivindicación marítima. Entonces ustedes, como masistas, tendrán que darle gracias a la derecha del pasado por haberle puesto sus mejores hombres en la defensa de la reivindicación marítima. Entran al terreno de la politización del tema de la reivindicación marítima, pues nosotros vamos a entrar, y vamos a entrar con la verdad en la mano, reconociendo que lo que ustedes han puesto, que es Héctor Arce Saconeta, no ha sido ningún aporte al tema de la reivindicación marítima. Entonces yo creo que en este tema debe haber un pacto de caballeros, debe haber un tema claro de cara al país, de no intentar hacer a don Evo Morales Ayma el hombre de la cohesión. Es mentira que Evo Morales Ayma representa la unidad de los bolivianos. Evo Morales Ayma representa la división, la confrontación, la persecución política, la crisis de valores dentro de una gestión de gobierno, porque su gobierno está vinculado al narcotráfico y a la corrupción. Entonces yo creo que esos son temas que los vamos a ver. Omar Aguilar, senador del MAS. ¿Por qué tan quisquilloso? Sí, hablamos del tema marítimo y ya automáticamente se pretende ligar a que estamos politizando el tema. En absoluto, yo he dicho textualmente, presidente Evo Morales ha logrado la unidad del pueblo boliviano. Y justamente por eso, pues, o sea, ahí están expresidentes, Rodríguez Belcé, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, el mismo Jaime Paz, o sea, está bien, o sea, han logrado su aporte, ¿no es cierto? Porque el tema marítimo no es cuestión de este partido de gobierno, es un tema de Estado, y hay que saludar aquello, pero hay que saludar también a esos abogados pues internacionales que seguramente han sabido poner su inteligencia, poner su capacidad jurídica, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a politizar en absoluto, simplemente hice un comentario respecto a que Evo Morales logró la unidad. Yo simplemente, pues para mí me duele mucho, o sea, yo ando por provincias constantemente y ahí veo, o sea, y decir que en el área rural no hay progreso, o sea, decir que no hay nuevas escuelas, decir que no hay tingrados, decir que no hay canchas, decir que no hay nuevas postas, decir que no hay obras en el área rural, por favor, Dios mío, o sea, o hace tiempito que ya no vamos al campo, mi querida Tomasita, creo que hace tiempito no estamos yendo, ¿no? O sea, creo que nos estamos quedando en la ciudad nomás y no estamos yendo, hay que darse una vueltita y ahí vamos a ver desde Yampara hasta Araruque, todos los 29 municipios, bueno, ahora ya el número 29, estamos empezando a tener proyectos. El presidente Evo, y eso es lo que les duele a la oposición, no hay un día que no entregue obras, y eso es lo que le duele a la oposición, y a eso le dicen está haciendo campaña. Hoy el vicepresidente dice, ¿qué vamos a hacer? No lo estamos haciendo desde ahora, lo hemos hecho desde el año 2006-2007, se ha empezado a entregar obras todos los días, le falta tiempo al presidente para entregar obras. Creo que eso los duele realmente lo que el presidente trabaja, no hace las 24, pero obviamente trabaja todo el tiempo. Un poquito, Tomás Ayarui, para la despedida. Sí, yo creo que lo que les duele es la semejante corrupción que ellos tienen, ¿no? O sea, prácticamente así vendados con los ojos, el senador Omar no reconoce la realidad. Simplemente yo, así como él dice, le pido que salga unos kilómetros de la ciudad, y es decir, la pobreza es exactamente igual. Seguramente los dirigentes sí le cuentan. Lo que cambió la vida de los dirigentes, sí, eso es cierto, no lo niego, pero o sea, lo que el gobierno tiene que hacer es velar el desarrollo pues de toda la gente que necesita, de los pobres. Ahí vamos. ¿Cuántos millones y miles y millones de dólares se va a votar en un referéndum en vez de que se invierta en educación, salud, en temas que tienen que ver con el pueblo de Bolivia que necesita? Y solamente por un capricho del movimiento al socialismo, porque quieren, a ver si preguntemos si quieren reelegir al presidente Evo Morales, en el fondo no les interesa el desarrollo a ellos, lo que quieren es perpetuarse en el gobierno para que los dirigentes estén bien acomodados y manipulando las organizaciones y ellos por siempre estar eternamente bien y el resto de todos los bolivianos abandonados. Eso es lo que quieren. Tomás. Bueno, yo quiero hacer mención a que como bancada de la Demócrata hemos presentado un recurso directo de nulidad ante el Tribunal Constitucional. Estamos esperando que la Comisión de Admisión se pronuncie, admita esta demanda y se pronuncie en estricta sujeción a la normativa legal vigente. Y yo creo que lo que el pueblo de Bolivia va a definir
en los próximos 3 meses es: vamos a permitir que a Bolivia le pase lo que ha sucedido en Venezuela, que a Bolivia le pase lo que ha sucedido en Cuba, lo que está pasando en Cuba, que el hermano de Fidel, porque está viejito y decrépito, no tiene que asumir la presidencia. Vamos a permitir que en Bolivia pase lo que está haciendo Maduro con Venezuela, una persona que ha marchado, está preso por más de 13 años de condena. Yo pienso que lo que está en juego es la democracia, y esta coyuntura, este momento, no solo reclama la participación de las organizaciones político-partidarias, sino reclama la participación del pueblo en defensa de la democracia. Por eso le tenemos que decir no a esta intención progresista de más. Para la despedida, Omar Aguilar. Bueno, una vez más, yo creo que el pueblo boliviano va a tener la oportunidad este próximo 21 de febrero, a decirle al presidente, sí, usted está trabajando, trabaja por el pueblo boliviano, hemos visto cambios, estamos bien económicamente, estamos bien estable políticamente, y obviamente, ¿no?, con los proyectos que se vienen a futuro. Mire, es el único país estable económicamente, Brasil está por los suelos su economía, Argentina ni qué decir, pero lo propio, China está con problemas, y Bolivia está estable gracias a las políticas económicas que obviamente han sido implementadas por este gobierno. Eso es lo que les duele, ¿no? Eso es lo que no les gusta. Por eso, el próximo 21, más allá inclusive de todo este discurso de que esto es antidemocrático, le hemos aperturado simplemente para que el pueblo diga sí. El próximo 21 vamos a saber si la gente aprueba o no aprueba la gestión finalmente del presidente. Y si aprueba, va a ser contundente con 53, 63, 66, 63, y estoy seguro que este próximo 21 va a ser más del 60%. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Gracias, amigos, que nos vaya bien. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral.